Pues entonces voy empezando. Bueno, ya sabéis que yo siempre empiezo con música. Esta era la banda sonora de la película La vida es bella, la película dramática, ¿no? Porque voy a hablar de la vida, voy a hablar de la teoría de evolución de Darwin y de una nueva teoría de hace unas pocas décadas, que es la del diseño inteligente. ¿Cómo lo voy a organizar esto? Bueno, primero dedicaré un tiempo a hablar de qué son los seres vivos, hablaré de las células, del ADN, de las proteínas, un resumen para introducir de qué es lo que es la vida y qué son los seres vivos. Luego hablaré de las teorías sobre el origen de la vida, la teoría de la evolución de Darwin, esta teoría que digo que ha aparecido hace unas pocas décadas del diseño inteligente, donde pondré un vídeo con ejemplos, y acabaré, como siempre hago, con un resumen y unas conclusiones. Bueno, antes de empezar, recordar esto, la eterna búsqueda de la ciencia. Lo que más nos fascina a los seres humanos es la búsqueda de nuestros orígenes, desde los tiempos de los griegos y supongo que desde mucho antes. El origen del universo, el origen de la vida, el origen del ser humano, el origen de la conciencia, esto siempre le ha fascinado a los seres humanos y se ha interesado en el tema. Bueno, pues vamos a empezar con seres vivos y células. ¿Qué es un ser vivo? Bueno, yo recuerdo la enciclopedia Álvarez, donde estudiábamos de niños, decía que un ser vivo es aquel que nace, crece, se reproduce y muere. Era una definición muy sencilla. Esta es un poco más complicada, no mucho más, vamos. Las características que comparten todos los seres vivos son: 1. Los seres vivos son complejos, muy complejos. Por más simple que sea un ser vivo, es infinitamente más complejo que la materia inerte y de cualquier maquinaria que haya inventado el humano. Muchísimo más complejo. Lo veremos. 2. Los seres vivos son sistemas autónomos y autorreplicantes. Se nutren, se relacionan con su entorno y se reproducen. Y 3. Los seres vivos tienen células. Pueden tener una sola célula, unicelulares, por ejemplo, las bacterias, o muchas células, que son los pluricelulares, los seres vivos pluricelulares, como por ejemplo los humanos, el ser humano. Bueno, como digo, la célula es la base de los seres vivos y la complejidad de la célula se ha ido descubriendo gracias al microscopio electrónico, que amplía las imágenes más de 1.000.000 de veces comparados con las 2.000 veces de los microscopios ópticos. Entonces, ahora con el microscopio electrónico se ha entrado en el interior de la célula viendo todo lo que contiene. Y aquí veis en esta imagen pues una célula, que puede ser una célula humana, por ejemplo. Tiene su membrana que la rodea, en su interior está el citoplasma, en el cual hay líquidos, sobre todo moléculas de agua, y un montón de maquinarias moleculares. Algunas de ellas las veremos ahora. Voy a comentar esta de los ribosomas, que se ven como puntitos, que se ven muchos. Pues en una célula humana hay como 10 millones de ribosomas, 10 millones. Luego veremos para qué sirven los ribosomas. Bueno, en el interior de la célula, y estoy explicando, apoyándome en una célula humana, está el núcleo. Y en el núcleo de la célula está el ADN, que es el código que define todo el funcionamiento tanto de las propias células como de todo el organismo. El ADN es el código que define todo el funcionamiento de los organismos. Bueno, las células se componen de diferentes tipos de moléculas, sobre todo moléculas de proteínas. Bueno,
las moléculas de las que más tienen las células son moléculas de agua, el H2O, pero después, en orden de importancia, moléculas de proteínas. ¿Qué son las moléculas de proteínas? Pues están formadas por cientos o miles de moléculas más pequeñas llamadas aminoácidos, que se unen entre sí en largas cadenas que se pliegan luego en 3 dimensiones. Como veis aquí en esta figura, aquí hay una cadena de aminoácidos, esto puede tener 200, 300, 1000, 2000 moléculas de aminoácidos, todas enganchadas unas con otras, y esto sería una proteína. Normalmente esta ristra de moléculas de aminoácidos se pliega primero así y luego ya en 3 dimensiones de forma mucho más compleja. Por cierto, ahora se está, con ayuda de la inteligencia artificial, se está intentando ver cómo es el plegamiento de las proteínas humanas. Se conocen como, bueno, como unas 100.000 proteínas humanas, pero bueno, esto todavía no se conocen todas y desde luego su complejidad interna. Bueno, aparte de este plegamiento en 3 dimensiones, hay veces que estas moléculas de proteínas se unen con otras pues para determinadas funciones que necesita la célula o el organismo. Bueno, estas moléculas de proteínas son complejísimas. Y aquí tenemos un ejemplo, la hemoglobina, que sabéis que es la proteína que enrojece la sangre y que es la que lleva el oxígeno desde los pulmones, estoy hablando del caso de los humanos, desde los pulmones a todas las células del organismo. Pues bueno, la fórmula química de la hemoglobina, de esta proteína, fijaos que es 2.952 átomos de carbono, 4.664 átomos de hidrógeno, 812 de nitrógeno, 832 átomos de oxígeno, 8 de azufre y 4 de hierro. O sea, como ves, esto es una molécula complejísima. Y así son, en general, todas las moléculas de proteínas, muy complejas, muy complejas. Bueno, vamos a entrar en el núcleo de la célula, ese que estaba en el interior, donde estaba el ADN en el ejemplo que hemos puesto. Pues el núcleo de cada célula humana contiene, voy a seguir con el ejemplo de la célula humana, contiene las instrucciones que regulan el funcionamiento de la célula. Contiene unos 3.000 millones de bases químicas o letras del ADN, bases químicas, nucleótidos, nosotros lo vamos a simplificar como letras del ADN por lo que vamos a ver ahora. Y tiene 3.000 millones de letras. Y están organizadas en una doble hélice, como se ve aquí, en que hay 2 tiras enrolladas en una doble hélice unidas por estos bastoncitos que son los nucleótidos, las bases químicas o las letras del ADN que ahora explicaré. Bueno, esto, como digo, va enrollado en esta doble hélice y esto es larguísimo y entonces se va enrollando para ocupar el mínimo espacio posible y toda esta tira, determinados trozos, se corresponden con genes, lo que se llaman genes. Los genes son trozos de esto, como por ejemplo el que se ve aquí, es un segmento de ADN que se identifica con una proteína. Tiene el código ADN que corresponde con una determinada molécula de proteína. Bueno, pues todas las moléculas de ADN, de los 3.000 millones de letras del ADN de la célula humana, están organizadas, como digo, en doble hélice y agrupadas en unos 20.000 genes. Unos, porque todavía esto no está claro si son 20, 22 mil o lo que sea. Y luego se vuelven a agrupar más en 23 pares de cromosomas, que como veis son estos en forma de aspas, que ahí están muy enrolladas, toda la doble hélice esta, y van todas metidas, los 23 pares de cromosomas, en el núcleo de la célula. Bueno, pues en el ADN de cada gen está codificada la secuencia de aminoácidos que forman la proteína. Y digo bien, codificada. Vamos a ver esto del código del ADN, las 4 letras.
Aquí veis la doble hélice, las dos tiras, la naranja y la azul, que van unidas por moléculas que aquí son la amarilla, la verde, la azul, la roja, y que son moléculas de adenina, abreviada con una A, la timina con la T, la citosina con C y la guanina con G. Pues fijaros que aquí hay una verde y una amarilla, la T con la A. Pues todas las que hay en una tira, en la tira roja, se complementan o son complementarias de las correspondientes de la tira azul, que están enrolladas, como digo, en una doble hélice. De forma que este código es redundante. Nosotros bien sabemos los informáticos lo que vale la redundancia en los códigos. Es decir, que si yo tengo el código de la tira naranja, automáticamente es el código que tiene la tira azul. De forma que si algo se estropea de una de las tiras, hay maquinarias dentro de la célula que recomponen la tira y sus correspondientes letras en base a la otra tira. Bueno, pues como digo, las 4 letras del código del ADN son la A, la T, la C y la G abreviadas, que son moléculas. Bueno, ¿cómo se organizan estas 4 letras? Pues se agrupan de 3 en 3. Esto en biología se llama un codón. Pues bueno, son tripletes de 3 letras. Pues cada 3 letras de estas A, T, C, G tiene asociado un aminoácido. Cada 3 letras se corresponde con un aminoácido. Aquí veis, por ejemplo, el cromosoma, este en aspa, con su doble hélice del ADN enrollada, y aquí veis que se ha desenrollado la doble hélice y aquí se ven las letras, la A, T, G, A, C, G, etcétera, y aquí están las complementarias, como digo, redundantes de estas. Bueno, pues como digo, cada 3 letras que se corresponde con un aminoácido. Y vamos a verlo aquí. Se traduce cada triplete de letras del ADN a aminoácidos y solo hay 20 aminoácidos que componen las proteínas. Se conocen, en la naturaleza se conocen unas 300 moléculas diferentes de aminoácidos, pero los seres vivos solo tienen 20 moléculas diferentes de aminoácidos, solo 20, lo cual quiere decir algo. Todos los seres vivos, por cierto, es decir, las aves, los reptiles, las bacterias, todos los seres vivos, hasta el ser humano, solo tienen 20 aminoácidos componiendo sus proteínas. Esto ya nos indica que aquí ha debido haber un origen común, clarísimamente. Bueno, por eso se llama esto de los 20 aminoácidos y la traducción de los tripletes a los 20 aminoácidos se llama el código genético universal, porque todos los seres vivos lo tienen. Vamos a ver en este cuadro cómo es esto. Aquí veis los tripletes de letras y aquí están los aminoácidos. Por ejemplo, la alanina, que es un aminoácido, se corresponde a 4 tripletes, veis aquí. Aquí también hay redundancia, es decir, el triplete GCT, GCC, GCA y GCG codifican el aminoácido alanina. Bueno, pues aquí están los 20 aminoácidos que hoy componen las proteínas de todos los seres vivos que pueblan la Tierra, y aparte de esto hay tripletes que nos indican dónde empieza el gen que codifica una proteína, que equivale a una proteína, y este, por ejemplo, el comienzo del gen es el triplete ATG, pues lo típico de los mensajes. ¿Dónde empieza el mensaje? Tengo que tener un código que me diga dónde empieza. Pues este es el triplete ATG, que además identifica un aminoácido que es la metionina. ¿Y dónde para el gen? ¿Dónde se acaba la cadena? Pues aquí con estos tripletes TA, TAG o TGA, este que pone alto, es decir, comienzo de gen que identifica una proteína, fin de gen de esa proteína. Bueno, pues este es el famoso código genético universal que traduce tripletes
aminoácidos hacia proteínas. Alfonso, perdona, alguien ha vuelto a abrir un whiteboard y tenéis que apuntároslo cada uno de vosotros buscando el icono a la derecha. No sé quién ha abierto el whiteboard, pero tenéis que buscaros todos un asistente que se llama así y con botón derecho podéis esconderlo. Porque no hemos visto, parece que ha ocurrido ya antes, no hay otra forma distinta de quitaros de encima. Entonces, el que haya abierto el whiteboard que intente que no le pase otra vez. Porque se está viendo en vez de ver mi presentación. Exacto, a mí me ha pasado, yo me lo he quitado, pero entiendo que por lo que dice Ángel en un mensaje, más de uno le sigue ocurriendo. Pues intentar, como dice Luis, está en la parte derecha donde están todas las caras nuestras, pues ahí hay uno que pone que hay una pizarra, ¿no? Whiteboard o algo así, ¿no? Sí, aparece pues con esa ese con nombre. pincharla se va. No, con botón derecho sale la opción de esconder. Vale. ¿Vale? Venga. Bueno, sigo entonces. Bueno, pues sigo. Vamos a ver ahora los procesos celulares. Lo que hay en el BBVA1, pero creo que quedan 200, creo. Y pasas 400 de padres ahí. Porque tú tienes que sacar por el dinero micrófono mañana. abierto que se le oye perfectamente. ¿No tienes tiempo ahora de pasar? Bueno, venga, sigo. Vamos a ver muy resumidamente, lógicamente, los procesos celulares para producir moléculas de proteína desde el código ADN de los genes. Aquí tenemos en esta imagen una célula, sigo con el ejemplo de una célula humana, que tiene su membrana, en su interior el citoplasma, con millones de moléculas, sobre todo agua y proteínas, pero aquí hay millones y millones de moléculas, y en su interior está el núcleo. Y en el núcleo está el ADN, como hemos visto. En el núcleo de cada una de las células del cuerpo humano están los 3.000 millones de letras del ADN que identifican todo el código que hace funcionar el organismo humano. Aquí está codificada la doble hélice, como veis, con sus moléculas, con sus letras de código ADN. Bueno, esto está dentro de los cromosomas. Entonces, cuando una proteína se necesita bien en la célula o bien en el organismo, pues lo que se hace es que se busca dentro del cromosoma y dentro de esta doble hélice cuál es el gen que le corresponde a esa proteína. Eso lo hacen maquinarias moleculares complejas. Entonces, una vez que encuentra el gen, lo desenrolla como se ve aquí en la figura. Aquí se ve desenrollado de forma que está al aire, por así decirlo, las letras correspondientes al gen de esa proteína que se está queriendo fabricar. Cuando están desenrolladas, entonces lo que ocurre es que en una de estas tiras empiezan a pegarse las letras complementarias del código ADN que va aquí. Y veis aquí que se está formando una molécula, que se forma una molécula que se llama ARN, una molécula de ARN. Cuando toda la tira correspondiente al gen de la proteína que se está intentando fabricar ya está replicada aquí en esta molécula de ARN, la molécula se desprende. Al desprenderse, hay otra maquinaria molecular que lo que hace es volver a enrollar esta tira para ocultarla, por así decirlo. Bueno, pues esta molécula de ARN se llama ARN mensajero porque es la que tiene el mensaje del código ADN correspondiente a la proteína que se quiere fabricar. Bueno, pues esta a través de los poros del núcleo sale al citoplasma y va a parar a una máquina molecular que es el ribosoma. Recordáis que yo he comentado antes que en una célula humana hay como 10 millones de ribosomas. Es decir, hay como 10 millones de estas maquinitas moleculares que son los ribosomas. ¿Para qué sirven estas maquinitas? Pues estas maquinitas, esta molécula de ARN, cuando llega aquí, se inserta en el ribosoma.
Y empieza, aquí está por la mitad, pero empieza por el principio. Y el ribosoma empieza a decodificarla. Coge de 3 en 3, coge 3, este triplete, desde el comienzo, que ya recordáis que había un triplete de comienzo y otro de fin, pues bueno, coge el triplete correspondiente y cuando lo tiene ya cogido, empiezan moléculas, millones de moléculas que hay aquí, a pegarse a este triplete que ya tengo pillado por el ribosoma, de forma que coge una molécula que tiene un triplete complementario de este. Bueno, resulta que esta molécula que tiene un triplete complementario de este tiene en su extremo la molécula de aminoácido que le corresponde a este triplete. Y como digo, hay millones de moléculas aquí en todo el citoplasma. Bueno, pues ¿qué pasa? Pues cuando ya esto se ha insertado, la molécula del aminoácido que va aquí pegada se libera y este triplete se libera también. Esta molécula con el triplete se libera también. A continuación viene el ribosoma, pasa al siguiente triplete para decodificarlo. Cuando tiene el triplete, de nuevo otra molécula se pega a ese triplete con las letras complementarias a las del triplete que está decodificando y de nuevo esta otra tiene su molécula de aminoácido correspondiente que cuando está en este punto libera el aminoácido, libera la molécula de aminoácido y así van pasando pum, 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 como una cadena de montaje, como las muchas que conocemos en la industria, ¿no? Luego, cuando se llega al final de esta molécula de ARN, ya no hay más tripletes que decodificar, estas moléculas de aminoácidos que se han ido pegando unas con otras, se liberan y se doblan pues en 3 dimensiones, como hemos comentado antes. Entonces, claro, he dicho que de estos ribosomas en una célula humana hay como 10 millones, con lo cual puede haber hasta 10 millones de ribosomas decodificando moléculas de ARN y generando los aminoácidos correspondientes a una proteína que se está necesitando en algún sitio, bien en la célula o bien en el organismo. Y como digo, esto está multiplicado por un montón de veces en el interior de esta célula. Bueno, como digo, esto parece una cadena de montaje. Pero bueno, lo que estamos viendo son máquinas moleculares guiadas por códigos de información. Nosotros que no hemos dedicado a la informática, esto lo tenemos claro. La máquina que desenrolla aquí esta para poner libre el gen, el desenrollo de este, el pegado de este, estos son máquinas moleculares, el que transporta esta por aquí, el ribosoma, etcétera, etcétera. Y aquí hay un montón de máquinas moleculares para un montón de funciones de la célula. Y todo funciona con códigos de información, como nosotros bien podemos ver. Bueno, pues hemos simplificado un poco lo que son los seres vivos, las células, el ADN, los aminoácidos, el código del ADN, como digo, las proteínas, etcétera. Ya vamos a entrar en el origen de la vida. Y vamos a ver las teorías que hay sobre el origen de la vida. Bueno, la primera teoría de la generación espontánea de los seres vivos, esta teoría ya fue defendida por Aristóteles, que decía que los pulgones surgían del rocío, las pulgas de la materia en putrefacción, los ratones del heno sucio, los cocodrilos de los troncos en descomposición en el fondo de las masas acuáticas. Aquí veis en la imagen, Aristóteles pensaba que el árbol se rompe, se cae al río, al lago, y allí se pudre y sale un cocodrilo. Bueno, esto es lo que se pensaba en tiempo de Aristóteles, pero esto se siguió pensando hasta el siglo XVIII.
Ya en el siglo XIX ya se empezó a cambiar y ya a principios del siglo XIX ya se empezaba a considerar que esto de los cocodrilos de los troncos, esto era no podía ser porque nadie había visto nacer un cocodrilo de un tronco, o los ratones del heno sucio. Es decir, ya los seres vivos como los insectos, los reptiles, las aves, los mamíferos, todo esto ya se pensaba que no se podían producir, como decía Aristóteles en su momento. Esto no se sabía cómo se producían, pero ya se sabía que no se producían de la materia en putrefacción. Ya en el siglo XIX, a principios, ya se había inventado el microscopio óptico y entonces ya se habían descubierto los microbios, los microorganismos. Ya se veían los microorganismos como globulitos que se movían, que se multiplicaban además muy rápidamente. Todo esto se sabía. E incluso se sabía que si yo tenía en una disolución acuosa microbios, si yo la hervía, esos microbios se morían, desaparecían. Es decir, esto ya se sabía a principios del siglo XIX. Pero se siguió pensando que los microbios sí que salían de la materia en putrefacción. Los microbios sí. Los grandes seres, pues no, pero los microbios sí. Bueno, pues ¿qué pasó? Pues en 1864 el químico francés Louis Pasteur demostró la imposibilidad de la generación espontánea de seres vivos. ¿Cómo lo hizo? Pues Pasteur, ya el famoso Louis Pasteur preparó matraces con caldo de carne e hirvió su contenido para esterilizarlo. El caldo de carne, si se dejaba al aire, enseguida entraba en putrefacción. Y ya se sabía que si servía, los microbios que había en el caldo se morían, ¿no? Bueno, pues hizo este experimento. Aquí veis el matraz con un tubito en forma de S, de forma que las moléculas de aire no podían entrar al interior del matraz. Aquí estaba el caldo de carne que servía. Al hervirse, todos los microbios que había en el caldo de la carne se morían. Esto ya se conocía. Bueno, pues aquí tenemos el caldo con su tubito en S, que no dejaba entrar el aire, y el caldo se mantenía libre de microorganismos durante bastante tiempo. Lo miraban una semana, 2 semanas, bueno, pues ahí no aparecía ningún microorganismo. Bueno, pues al cabo de 2 o 3 semanas rompían el tubito este, ¿y qué pasó? Pues que entraba el aire que llevaba microbios. ¿Y qué pasaba al cabo de una semana o 10 días o 2 semanas? Pues que el caldo de carne se contaminaba con los microbios que habían entrado por aquí y entraba en putrefacción. Con lo cual, ya Louis Pasteur dijo, amigo, si yo no dejo entrar los microbios por aquí no aparecen microbios, los microbios no se generan espontáneamente como estábamos pensando, se producen porque entran los microbios que vienen del aire, como ha ocurrido aquí en este caso, aquí. Luego, por tanto, ya él demostró la imposibilidad de la generación espontánea de seres vivos, empezando por los microorganismos. Bueno, quiere decir que ya en ese momento no se tenía ni idea de cómo se generaban los seres vivos, hasta que en 1924 este ruso Alexander Oparin inventó la teoría que él llamó de la sopa primigenia o del caldo primigenio, que hoy se llama también de la abiogénesis. Pues como digo, en 1924 este biólogo ruso, Alexander Oparin, planteó una teoría química por la que en la atmósfera de la Tierra primitiva y por la acción de la luz solar, la atmósfera de la Tierra primitiva estoy hablando de hace 4.000 millones de años, por ahí. Bueno, y por la acción de la luz solar se pudo haber generado una sopa primigenia de moléculas orgánicas a partir de las moléculas orgánicas que habría en la Tierra en ese momento, hace 4.000 millones de años. Y él decía que estas moléculas se combinarían de una forma cada vez más compleja hasta formar gotas orgánicas, gotas llenas de moléculas orgánicas.
Estas gotitas crecerían por fusión con otras y se reproducirían en gotitas hijas, pudiendo haber originado por azar las primeras células vivas, los primeros microorganismos vivos. Bueno, pues esta era la teoría de la sopa primigenia que ideó Alexander Oparin en 1924. Bueno, pues en 1953 Stanley Miller, un estudiante de doctorado en bioquímica de la Universidad de Chicago, propuso a su director de doctorado, a Harold Urey, que fue premio Nobel de Química en 1934, le propuso realizar un experimento para contrastar la hipótesis de Oparin, según la cual en las condiciones de la Tierra primitiva, como digo, hace 4.000 millones de años, se habrían producido reacciones químicas que condujeron a la formación de compuestos orgánicos, de moléculas orgánicas, a partir de moléculas inorgánicas, originándose posteriormente las primeras formas de vida, pues según la idea que tenía Oparin, con su teoría del caldo primigenio. Bueno, ¿y qué hicieron estos dos científicos? Pues construyeron un aparato, como se ve aquí en esta figura, en el que se ve aquí un recipiente que lo que hicieron fue meter en este recipiente una mezcla que simulaba las condiciones que tenía la atmósfera de la Tierra pues hace los 4.000 millones de años, la Tierra primitiva. Entonces, lo que se pensaba es que la atmósfera primitiva tenía metano, CH4, amoníaco, NH3, vapor de agua, H2O. El vapor aquí venía del agua líquida calentada, puesta a hervir, venía por aquí. Y además tenía moléculas de hidrógeno, H2. Bueno, pues todas estas moléculas que estaban en este recinto se les sometían mediante estos electrodos a descargas eléctricas de 60.000 voltios, pues simulando un poco los rayos que debería haber en la Tierra primitiva con mucha frecuencia, ¿no? Bueno, pues lo que estuvieron viendo es que conforme las descargas eléctricas se iban produciendo, pues aquí se iban pasando gases que se condensaban en este condensador y que luego se recogían en este recipiente, que eran las muestras que venían de aquí. Bueno, pues al cabo de 10 días, 15 días, pues cogieron este matraz a ver lo que había allí y descubrieron que había moléculas orgánicas como los aminoácidos glicina y alanina. Bueno, había poquitos aminoácidos. Ya he dicho que los seres vivos tienen 20 aminoácidos diferentes. Allí solo estaban la glicina y la alanina y alguno más. Pero, bueno, ya para ellos fue como la eureka de Arquímedes. Bien, hemos conseguido desde moléculas inorgánicas que había en este recipiente producir moléculas orgánicas, con lo cual, pues la teoría de Oparin, pues dijeron, de la sopa primigenia, pues dijeron, esto tiene muy, muy buena pinta, es decir, esa sería la teoría que iría a partir de ese momento progresando en el sentido de aceptación, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Pues a partir de lo que hicieron estos dos científicos, pues hicieron bastantes más pruebas. Por cierto, que después ya se pensó que la atmósfera primitiva no estaba formada por esta mezcla de metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua, eran de otros componentes inorgánicos, pero peores para producir moléculas orgánicas. Pero bueno, se han hecho muchos experimentos, muchos para intentar producir cada vez más moléculas orgánicas. Y bueno, se van consiguiendo cosas. De todas formas, hasta la fecha no se ha podido probar la biogénesis, es decir, se han ido produciendo moléculas orgánicas a partir de inorgánicas, pero nunca se ha logrado producir, como decía Oparin, el globulito que se iban uniendo hasta producir el primer microbio vivo. Esto todavía no se ha probado en absoluto. Bueno, pues esta es la teoría de la sopa primigenia o el caldo primigenio. Pues hay otra teoría que es la teoría de la panspermia, porque la teoría del caldo primigenio hasta ahora no ha logrado
producir microbios, seres vivos, con lo cual pues apareció también otra teoría que era la teoría de la panspermia. Esta teoría de la panspermia sugiere que formas de vida microscópicas, microbios, son diseminados por todo el universo y que la vida comenzó en la Tierra gracias a la llegada a nuestro planeta por medio de asteroides o cometas donde venían microbios. Bueno, pues recientemente se han publicado los análisis de muestras del asteroide Bennu, este que se ve aquí en la imagen, que tiene unos 500 metros de diámetro. Este asteroide está en una órbita entre la Tierra y Marte. La NASA envió una sonda, en el 2016 envió una sonda que en el 2020 se posó en el asteroide. Esto desde luego son proezas de la NASA. Se posó en este asteroide, que es de 500 metros de diámetro, extrajo muestras con sus aparatitos que llevaba, una cuarto de kilo o algo así de muestras, y volvió a la Tierra. Llegó a la Tierra en el 2023 y bueno, al final del 2023. Bueno, desde entonces empezaron a analizar las muestras y han descubierto que en las muestras que traía la sonda esta, había 14 de los 20 aminoácidos de las proteínas terrestres, estas del código universal que he comentado. Pero además tenían nucleótidos del ADN y del ARN, es decir, las letras del código, la adenina, guanina, citosina, timina y el uracilo, que es del ARN, que no entra en detalle, es un complementario, pero no voy a entrar en detalle de esto. Las letras del código del ADN. Bueno, lo que no han encontrado hasta ahora en las muestras ningún fósil de microorganismo en esas muestras que han traído de ese asteroide Bennu. Con lo cual todavía no se sabe si vino de la Tierra, cómo vino, porque en este asteroide al menos no había ningún fósil de microbio. Bueno, pues a todo esto vamos a añadirle, a todo esto del misterio del origen de la vida, vamos a añadirle el misterio del ajuste fino del universo. Es decir, a los misterios sobre el origen de la vida, todavía no se sabe cómo apareció la vida en nuestro planeta, que al menos aquí sabemos que existe, sigue siendo un misterio. Pues a esos misterios hay que añadir otro gran misterio del universo, y es el valor de sus constantes físicas. Constantes físicas como, por ejemplo, masa del protón, masa del neutrón, la fuerza de gravedad, la masa del electrón, la fuerza nuclear fuerte, la velocidad de la luz, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y así los muchos parámetros que gobiernan el funcionamiento de nuestro universo. Bueno, pues resulta que más de 40 parámetros del universo, de estos que gobiernan el funcionamiento de nuestro universo, tienen valores tan críticos que variaciones mínimas en dichos valores habrían hecho imposible que surgiera la vida en ese universo. Es decir, si la masa del protón, por ejemplo, fuera un poquito mayor, poquito mayor que la masa que tiene ahora, que conocemos de nuestro universo, o un poquito menor, poquito menor, resulta que ese universo no hubiera producido vida. Sería imposible que la vida se hubiera producido en ese universo. Y así, como digo, como con más de 40 parámetros que gobiernan el universo. En otras palabras, parece que nuestro universo está ajustado para que sea posible la vida. Esto es lo que se conoce como la teoría del ajuste fino del universo. Bueno, pues según la ciencia, este misterioso ajuste fino de los parámetros del universo, de una precisión increíble, ha sido fruto del puro azar. Puro azar. Es decir, todo esto se ha ajustado para poder producir vida por puro azar. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Bueno, pues como dice la canción, qué casualidad, ¿no? Que todo este ajuste fino de los parámetros se haya producido por puro azar, ¿no? Bueno, pues este físico muy conocido, Lee Smolin,
Este físico, famoso por la teoría de cuerdas, la teoría de la gravedad cuántica de bucle, bueno, es muy conocido, muy famoso. Pues un día se puso a estimar la probabilidad de que este ajuste fino de los parámetros del universo se hubiera producido por puro azar. Y estimó que la probabilidad de que esto se hubiera producido por azar es de 1 entre 10 elevado a 229. Esto es una probabilidad pequeña, pequeña, ínfima, ínfima. Tan ínfima como la probabilidad de estirar 765 monedas y que todas salgan cruz. Esto es algo imposible. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues empiezan los astrofísicos, los físicos, dicen, bueno, pues como el azar es muy difícil de asumir para este ajuste fino del universo, se especula, empiezan los físicos a especular que habría muchos universos, es la famosa teoría del multiverso. Es decir, habría millones, billones, trillones, cuatrillones de universos. Y resulta que cada uno de esos universos, como se ve aquí en esta figura, pues sería cada uno de su padre y de su madre, en sus constantes que lo gobiernan, sus parámetros, pues la mayor parte de ellos pues no tienen vida. Pero el nuestro ha sido, por casualidad, uno de esos millones, trillones, etcétera, el que ha tenido las constantes perfectas, ha sido el especial para que se produzca la vida. Es decir, de nuevo, estamos especulando en una teoría, la teoría del multiverso, de que, bueno, como esto del azar para el ajuste fino era difícil de pensar, pues inventamos el multiverso. Pero claro, esta teoría del multiverso es bastante indemostrable, porque nosotros estamos en un universo y no vemos los otros universos, con lo cual, pues difícilmente se puede demostrar esta teoría del multiverso. Bueno, pero en cualquier caso, lo que se dice es que esto ha sido puro azar, todo este ajuste fino del universo. Bueno, pues visto el origen del universo y el ajuste fino del universo, el origen de la vida y el ajuste fino del universo, vamos a ver la teoría de la evolución de Darwin. Bueno, Charles Darwin nació en esta ciudad de nombre impronunciable, en el Reino Unido. Intentó cursar medicina, pero la abandonó, comenzando teología en la Universidad de Cambridge para convertirse en cura protestante. Bueno, pues allí inició una íntima amistad con John Stephen Henslow, cura y botánico, que lo llevó consigo en largas expediciones para recolectar plantas. Se dedicaba, como cura y como botánico, se dedicaba a buscar plantas y a hacer largas expediciones. Se llevó a Darwin con él. Y bueno, pues a Darwin empezó a interesarse por todo esto de las plantas, los seres vivos y lo que era la naturaleza, ¿no? Bueno, pues como le interesó mucho a Darwin esto, este hombre, John Stephen Henslow, lo recomendó como naturalista, recomendó a Darwin como naturalista al capitán Fitzroy del buque inglés Beagle, que iba a hacer un viaje alrededor del mundo, un viaje oceanográfico. Bueno, pues el viaje alrededor del mundo que Darwin realizó entre 1831 y 1836 a bordo de este buque oceanográfico, el Beagle, le permitió observar las formaciones geológicas de diferentes continentes e islas, así como una amplia variedad de fósiles y de seres vivos. Aquí veis el periplo que hizo Darwin. Salió de Inglaterra, atravesó el Atlántico, llegó a América del Sur, a Brasil, se paró en distintos sitios, luego por Argentina, por Chile, luego llegó a distintas islas, por ejemplo las Islas Galápagos, famosas por los famosos pinzones de Darwin. Cruzó el Océano Pacífico el buque, llegó hasta Australia, allí se paró en varios sitios, también en Nueva Zelanda se paró, siguió por el Océano Índico, parándose en varios archipiélagos, bordeó, parándose en Ciudad del Cabo, bordeó África y volvió a América del Sur y de allí ya volvió a Inglaterra, es decir, un periplo bastante importante. Bueno, pues a lo largo de los 5 años de viaje, Darwin recogió datos botánicos, zoológicos y geológicos que le permitieron establecer un conjunto de hipótesis que cuestionaban las ideas precedentes sobre la generación espontánea de la vida. En tiempo de Darwin todavía se creía en la generación espontánea de la vida, que los microbios se generaban espontáneamente.
los caldos en putrefacción, ¿no? Bueno, pues él empezó a pensar, que por cierto tuvo mucho tiempo con dudas, porque además, claro, en aquel momento las ideas que él iba teniendo pues eran muy imposibles para lo que se pensaba en aquella época. De hecho, hay una película que se llama Las dudas de Darwin, está muy bien, habla de todo lo que le ocurrió a Darwin, ¿no? En esa época hasta publicar su libro. Bueno, pues él ideó su teoría de la evolución por selección natural en un libro que publicó en 1859. El libro se tituló Sobre el origen de las especies por medio de la selección natural. ¿Y qué es esta teoría? Pues bueno, la teoría de la evolución por selección natural de Darwin afirma que debido a la insuficiencia de comida, las crías nacidas de cualquier especie viva compiten por la supervivencia. Y en esa competencia solo sobreviven los más aptos, que son los que han incorporado por azar caracteres favorables para adaptarse mejor al medio ambiente en que viven y poder alimentarse mejor. Los que no se han adaptado porque no tienen esos caracteres favorables se mueren, con lo cual, como estos caracteres serán heredados por la siguiente generación, esos van prosperando, los otros se van muriendo. Y este proceso lento, gradual y continuo va ocasionando la evolución de las especies. Pues van prosperando, las demás se mueren. Este es el proceso de selección natural. Bueno, Darwin pintaba en su libro el árbol de la vida, que llamó. Desde las primeras formas de vida que surgieron en la Tierra, Luca, que ahora comentaré qué es, se han ido originando las diferentes especies de seres vivos por el proceso de selección natural. Y este proceso podría ir produciendo a la especie en caminos similares a las ramas de un árbol, es decir, desde un primer ser vivo, pues se iban produciendo ramas pues, por los microbios, las plantas, los reptiles, los dinosaurios, las aves, los mamíferos, etcétera, pues, por ejemplo, pues hasta llegar al humano, ¿no? Bueno, ¿de dónde venía esto? ¿Dónde empezaba? Pues bueno, se asume, se piensa que tenía que haber algún microorganismo vivo que se produjo según la teoría de Oparin en ese caldo primigenio, posiblemente, ya digo que esto todavía no se ha demostrado, ni mucho menos. Bueno, a este primer microbio se le ha llamado LUCA, que son las siglas de Last Universal Common Ancestor, es decir, el último antepasado universal común, es decir, el microbio primero de esos que sobrevivieron y que de ahí, por la teoría de la evolución, se produjeron todos. Esto es el LUCA, que como digo, todavía no se tiene ni idea de cómo es y desde luego no se ha encontrado nada correspondiente. Bueno, ahora hay una modificación a la teoría de Darwin que se llama el neodarwinismo. El neodarwinismo se basa en los conocimientos actuales de genética para explicar las variaciones de caracteres, eso que decía la teoría de la evolución, que originan los procesos de selección natural de la teoría de Darwin. Estos son las mutaciones genéticas, es decir, Darwin no sabía cómo se producían las variaciones de los caracteres. Ahora con la teoría, con la genética, con el código genético, pues ya se tiene idea de cómo es, y son las mutaciones genéticas. Aquí en esta figura tenéis una cadena de ADN, sería esta la normal de un ser vivo, por ejemplo, de la correspondiente a un gen, por ejemplo. Bueno, esta sería su cadena con las letras CA, T, CA, T, Z, y entonces se puede producir a la hora de copiar esta cadena y replicarla, se puede producir un error. Normalmente, como he dicho al principio, estos se tratan de recomponer, pero hay veces que no se logra y entonces se produce un error. Aquí, por ejemplo, se ha producido un error de sustitución. La letra A se ha sustituido por la C. En este otro caso se han añadido dos letras en medio de la A y la T. En este caso se han borrado dos letras. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en esta que se han añadido dos letras, si se empieza en el ribosoma a traducir toda esta cadena para traducir, llegar a los aminoácidos y formar la molécula de proteína correspondiente a esta cadena del ADN,
Pues ¿qué pasa? Que conforme de triplete en triplete se va sacando el aminoácido para ir componiendo la proteína, cuando se llega aquí, pues resulta que ya no coinciden con la original. Se produce un aminoácido diferente. Y así además, como aquí en este caso se han añadido, pues todos los aminoácidos que vienen a continuación, los tripletes, ya son diferentes, con lo cual la proteína que se genera correspondiente ya es un desastre comparado con la proteína que era la original aquí. Entonces, claro, si la proteína en una sustitución, por ejemplo, es parecida y bueno, pues el organismo vivo no le crea problemas, pues ese organismo vive. Si resulta que la proteína, en este caso de la adición, es muy buena y es estupenda, y el organismo ese, con ayuda de esa proteína, se adapta mucho mejor al entorno, pues resulta que ese organismo sobrevive y ya no es su cadena de aquí, sino que la cadena esta es la que va sobreviviendo en los siguientes organismos que se van heredando, ¿no? Bueno, pues el neodarwinismo es hoy día la teoría mayoritariamente aceptada por la ciencia para explicar la evolución de la vida. Vamos a ver conclusiones sobre el origen de la vida y sobre la teoría de la evolución. Bueno, pues sobre el ajuste fino del universo ya hemos visto que los parámetros del universo están por azar perfectamente ajustados para que se produzca la vida en este universo. Acerca del origen de la vida, la hipótesis más extendida para la ciencia acerca del origen de la vida es que la materia vida surgió por azar a partir de la materia inerte. Se hizo la sopa primigenia, el caldo primigenio de materia orgánica y a partir de ahí los globulitos esos que se convirtieron en el primer ser vivo, en el primer microorganismo vivo. Todo por azar. Y en el desarrollo de los seres vivos en la Tierra, pues la teoría de la evolución, mayoritariamente aceptada por la ciencia, dice que las especies de seres vivos se han ido produciendo por cambios pequeños y graduales a lo largo del tiempo sucedidos por azar. Es decir, por azar, por azar, por azar, todo por azar. Pero claro, de nuevo nos tenemos que hacer preguntas. ¿No son demasiadas casualidades? ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Bueno, pues resulta que este astrofísico británico muy famoso, Sir Fred Hoyle, por cierto, se le debe el nombre de la famosa teoría del Big Bang. Este hombre era un astrofísico y cuando él estaba en su pleno apogeo de fama, empezó a oírse de todo esto de que el universo nació de un punto que explotó y que de ahí salió todo el universo y todo esto, claro. A Fred Hoyle, que lo que decía es que el universo había sido idéntico a como está, era el universo estacionario, siempre ha sido el mismo, pues claro, aquello le sonaba muy raro, de que el universo explotara desde un punto y generara, vamos, que algo explotara en un punto y generara el universo. Y él decía, en plan cachondeo, decía, sí, decirme eso que fue un Big Bang. Pues bueno, esto que él llamó de cachondeo el Big Bang se ha convertido en la teoría del Big Bang. Bueno, pues Fred Hoyle afirmó en un día que la probabilidad de que formas de vida superior hayan emergido al azar es comparable a la probabilidad de que un tornado pasando sobre un montón de chatarra arme un avión sobre la base de los materiales encontrados allí, en ese montón de chatarra. Bueno, pues este hombre, al igual que hizo Lee Smolin con el tema del ajuste del universo, se puso un día a pensar y a estimar esto de que la vida se haya originado por azar, pues qué probabilidad tiene. Y estimó que sería una probabilidad de 1 entre 10 elevado a 255. Claro, esto es una probabilidad ínfima, tan ínfima como tirar 850 monedas y que todas salgan cruz. Esto es imposible. Claro, como esto se parece imposible, de que esto por azar se haya producido, pues empiezan a surgir, ¿habrá otras explicaciones diferentes que no se fundamentan en el puro azar? Pues bueno, pues vamos a meternos en una nueva teoría parecida hace unas décadas, que es la teoría del diseño inteligente. Bueno, el diseño inteligente es una nueva teoría, como digo, que sostiene que la complejidad de muchas partes de las células y de los organismos vivos
es de tal magnitud, la complejidad es de tal magnitud, que es muy difícil mantener que se han ido produciendo, según la teoría de la evolución, por variaciones al azar pequeñas y graduales a lo largo del tiempo, aunque sean millones de años. Los defensores del diseño inteligente afirman que, por el contrario, estas complejidades en las células y en los organismos vivos solo pueden ser explicadas mediante la participación de algún agente inteligente que las haya diseñado. Claro, fijaos que ya al decir participación de algún agente inteligente, pues ya empezamos a pensar en Dios. Ahora volveremos a ello. Pues vamos a ver la historia de esta teoría del diseño inteligente. Bueno, este movimiento del diseño inteligente empezó en algunos libros publicados a finales de los 80. Uno, publicado en 1986, cuyo título es Evolución, una teoría en crisis, fue escrito por el británico Michael Denton, que era especialista en genética molecular, es decir, un biólogo que conocía muy bien cómo era el funcionamiento molecular de la célula. Bueno, pues su libro incluye suficientes datos en cada uno de los campos de la biología como para hacer dudar sobre la credibilidad de una evolución basada solo en el puro azar. En estos trabajos de Michael Denton se ponía en duda la teoría neodarwinista y además lo hacía desde argumentos que no apelaban a un Dios creador, sino a explicaciones puramente científicas. Bueno, después de este hombre que escribió este libro, pues empezaron a surgir otros artículos, hasta que en 1996 este otro científico, Michael Behe, que era profesor de bioquímica de la Universidad de Lehigh de Pensilvania, era profesor de bioquímica, con lo cual conocía muy bien el interior de la célula, todos los procesos químicos de la célula y de los organismos, ¿no? Pues bueno, este publicó en 1996 el libro titulado La caja negra de Darwin, el reto de la bioquímica a la evolución. Le llamó la caja negra de Darwin porque él decía que en tiempo de Darwin pues los microorganismos eran como cajas negras, eran bolitas y no se sabía muy bien lo que había dentro. De ahí el título de su libro, La caja negra. Para Darwin lo que había dentro de las celulitas esas era una caja negra. Bueno, pues resulta que este libro se convirtió en un bestseller en Estados Unidos y es entonces cuando comenzó realmente la polémica, la discusión entre el diseño inteligente y el darwinismo, el neodarwinismo. Entraron a saco todos los neodarwinistas a discutir lo del diseño inteligente. Bueno, ¿qué dice este Michael Behe acerca del diseño inteligente? Dice que para plantear que un sistema tiene diseño inteligente, Michael Behe desarrolla en su libro la noción de complejidad irreducible. Behe hace uso del criterio de Darwin, en lo que llama el criterio de Darwin, expuesto en su libro, en el libro de Darwin, El origen de las especies. Darwin dice en su libro: si se pudiera demostrar que ha existido un órgano complejo que no pudo haber sido formado por numerosas y ligeras modificaciones sucesivas, mi teoría fracasaría por completo. Claro, para Darwin, como digo, el interior de la célula era una caja negra, ¿no? Bueno, pues ¿qué hizo Behe? Pues Behe aceptó el reto de Darwin y se preguntó ¿qué tipo de sistema biológico que podría haber sido formado por numerosas y ligeras modificaciones sucesivas? Dice, bueno, para empezar, que no podría haberse formado por numerosas y ligeras modificaciones sucesivas, que era lo que decía Darwin. Bueno, decía Behe, para empezar, un sistema que posea una cualidad que él llamaba complejidad irreducible. Y explica, cuando digo que algo es irreduciblemente complejo, me refiero simplemente a un sistema compuesto por varias piezas interactivas que interactúan entre ellas, bien ajustadas, que contribuyen a la función básica en la que la eliminación de cualquiera de las piezas lleva a que el sistema deje efectivamente de funcionar. El sistema deja de funcionar si una de las piezas se estropea. Bueno, Behe pone la trampa para ratones como ejemplo básico de la complejidad irreducible. En ella, en la trampa para ratones, hay un conjunto de piezas que interactúan de acuerdo con un diseño bien específico para alcanzar un fin que es también muy preciso, pues eso, cazar ratones. Si una de las piezas falta, la trampa deja de funcionar. Es decir,
Cualquier sistema al que suprimiéndole una pieza deje de funcionar no puede haberse producido por sucesivos cambios graduales al azar. Tiene que haber sido diseñado. Bueno, esto es lo que afirman los que avalan la teoría del diseño inteligente. Bueno, Biggi estudió varios sistemas bioquímicos de los que se conoce su estructura molecular en detalle, él era bioquímico, y ella ha llegado a la conclusión de que la célula está llena de sistemas que son irreduciblemente complejos y por tanto con evidencias de diseño inteligente. Y él explica en su libro pues, el flagelo bacteriano, el cilio de las células, la coagulación de la sangre, el sistema de transporte de proteínas, el sistema inmunológico, el sistema de proteínas en la célula. Él explica en su libro estos porque él considera que tienen diseño inteligente. Voy a poner solo un ejemplo, el del flagelo bacteriano. El flagelo funciona como un pequeño motor que le permite propulsarse a la bacteria en diversas direcciones. Aquí veis en esta imagen la bacteria con un latiguillo, que es el flagelo, que moviéndolo pues funciona, le permite moverse a la bacteria en el líquido donde está, el líquido agua normalmente. Bueno, pues la estructura del flagelo, que es esta que se ve aquí aumentada y que veis que parece un motor perfectamente con sus rotores, su estructura contiene unas 40 proteínas distintas y si una sola de esas proteínas es desactivada por una mutación genética, deja de funcionar esa proteína, el flagelo deja de funcionar. Es decir, como a cualquiera de estas bacterias se le produzca una mutación en el flagelo, se muere, automáticamente deja de moverse y se muere, y así sucesivamente todas, ¿no? Por tanto, Biggi decía que el flagelo debe estar diseñado. Vamos a ver un vídeo con unos ejemplos. Lo he sacado de un documental que podéis encontrar en YouTube que se llama La clave del misterio de la vida, está traducido al español perfectamente y está muy bien este documental. De él he extraído un vídeo que he dividido en 3 partes. Un trocito habla de la complejidad de la célula, otro trocito habla del flagelo bacteriano y de cómo funciona, este que he explicado hace un momento, y otro que habla de cómo funciona la síntesis de proteínas que expliqué al principio. Vamos a ver el vídeo. En la actualidad, los potentes instrumentales revelan unos complejos mundos microscópicos, mundos tan diminutos que solo un dedal lleno de un cultivo líquido puede contener más de 4.000 millones de bacterias unicelulares. Cada una de ellas repleta de circuitos, instrucciones de montaje y máquinas miniaturizadas de tal complejidad que Charles Darwin jamás pudo haberse imaginado. En la misma base de la vida, donde las moléculas y las células realizan su función, hemos descubierto máquinas. Literalmente, máquinas moleculares. La reacción de Biggi no fue sorprendente, porque cada uno de los motores moleculares que impulsan a las bacterias en el seno de un líquido depende de un sistema de piezas mecánicas intrincadamente dispuestas. Estas piezas aparecen claras cuando se amplían porciones de una célula 50.000 veces. Los bioquímicos han empleado micrografías electrónicas como esta para identificar las piezas y la estructura tridimensional del motor del flagelo. Con esta investigación han desvelado una maravilla de ingeniería a escala miniaturizada. Howard Berg, de Harvard, lo ha designado como la máquina más eficiente del universo. Algunas de estas máquinas giran a 100.000 revoluciones por minuto y tienen una conexión fija con un mecanismo transductor o detector de señales que recibe información del medio en que se encuentra. Incluso cuando están girando a esta velocidad pueden detenerse en seco. Solo necesitan un cuarto de vuelta para detenerse y cambiar el sentido de giro y comenzar a girar a 100.000 revoluciones en la otra dirección. Y lo mismo que los motores fuera borda en las lanchas, tiene una gran cantidad de piezas que son imprescindibles para su funcionamiento. El flagelo bacteriano, 2 marchas adelante y atrás, con refrigeración por agua, movido por energía protónica,
Tiene un estator, un rotor, una articulación en U, un eje propulsor y una hélice. Y funcionan como estas piezas de maquinaria. No es por comodidad que les damos estos nombres, es que estas son verdaderamente sus funciones. Con animación por ordenador podemos entrar en la célula para ver este asombroso sistema en acción. Después de entrar en el núcleo de la célula, vemos las hebras del ADN bien enrolladas. Son las bibliotecas de instrucciones necesarias para construir cada proteína en un organismo. En un proceso conocido como transcripción, una máquina molecular desenrolla primero una sección de la hélice del ADN para exponer las instrucciones genéticas necesarias para ensamblar una molécula específica de proteína. Otra máquina copia luego estas instrucciones para formar una molécula llamada ARN mensajero. Cuando se ha completado la transcripción, la delicada hebra de ARN lleva la información genética a través del complejo de poros del núcleo, el regulador de tráfico adentro y afuera del núcleo. La hebra de ARN mensajero se dirige a una fábrica molecular en dos partes llamada ribosoma. Después de fijarse con seguridad, comienza el proceso de traducción. Dentro del ribosoma, una cadena de montaje molecular ensambla una cadena de aminoácidos secuenciada de una manera específica. Estos aminoácidos son transportados desde otras partes de la célula y luego son ensamblados en cadenas a menudo de cientos de unidades de longitud. Su orden de secuencia determina la clase de proteína manufacturada. Cuando se completa la cadena, se transporta desde el ribosoma a una máquina con forma de barril que ayuda a doblarla en la forma precisa y crítica para su función. Después que la cadena queda doblada como proteína, es liberada y conducida por otra máquina molecular al lugar exacto donde se la necesita. Bueno, como veis, esto es una maravilla, complejísimo, pero es una maravilla. Y lo que yo comentaba al principio, máquinas moleculares totalmente dirigidas por códigos que diríamos casi informáticos. Bueno, pues Vighi menciona esta revista, el Journal of Molecular Evolution, la cual fue fundada en 1971, dedicada a explicar cómo llegó a existir la vida en el nivel molecular, es decir, a nivel molecular de las células, ¿no? Pues Vighi dice que ninguno de los artículos publicados en esta revista ha propuesto el origen de un solo sistema bioquímico complejo en un proceso darwiniano gradual, es decir, poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito. Y además Vighi agrega que la búsqueda puede ser ampliada, pero los resultados son los mismos. Nunca ha habido una reunión, un libro o un ensayo sobre los detalles de la evolución de sistemas bioquímicos complejos. Es decir, todavía no se tiene una explicación clara de que por azar, poquito a poquito, se hayan montado todas estas máquinas moleculares que hemos visto ejemplos. Bueno, pues vamos ya al resumen y unas conclusiones. Bueno, la teoría del diseño inteligente aboga por la existencia de un diseñador que haya diseñado al menos algunos de los complejos componentes de los seres vivos. Bueno, los que defienden esta teoría dicen que sí que puede haber por mutaciones pequeños cambios en los seres vivos. Ahora, los grandes cambios tienen que haber un diseñador que los haya diseñado.
Claro, ellos no precisan qué o quién es el diseñador. Ellos hablan de que, bueno, puede ser un extraterrestre, que nosotros, como a veces se dice, que estamos en un universo, en la Matrix, en un universo de estos diseñado y creado por extraterrestres, y aquí nos tienen como los polichinelas, ¿no? Pero claro, enseguida también se acude a Dios como el diseñador, claro. Claro, para los opositores a la teoría del diseño inteligente, este diseño inteligente es una nueva forma de creacionismo presentado como una teoría científica que trata de buscar la respetabilidad intelectual del mundo científico que el creacionismo basado en la literalidad del Génesis de la Biblia con un Dios creador pues no ha sido capaz de obtener, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que a la teoría del diseño inteligente, pues nada, esto es una teoría creacionista, estos son unos creacionistas y así los tratan, ¿no? Y no entran en la discusión de por qué algunos componentes de las células parece que son diseñados. Desde luego, el debate entre el diseño inteligente y la teoría de la evolución es fructífero porque los proponentes del diseño inteligente son científicos de reconocido prestigio y aunque sus propuestas puedan estar equivocadas, desafían el puro materialismo actual de la ciencia que llega incluso al dogmatismo. Sus propuestas, las propuestas del diseño inteligente, obligan además a replantearse cuestiones que ya habían sido dadas por resueltas por la ciencia sin estarlo verdaderamente, como esta pregunta: ¿el origen y la evolución de los seres vivos se ha producido solo por azar? Esto para la ciencia de hoy, para los biólogos, es un dogma, es decir, el origen de la vida surgió en una sopa primordial, tal, la primera célula, el Luca. Esto es un dogma, es decir, esto no se dice que, bueno, parece que esto debió ser así, tal, no. Esto se ha convertido en un dogma. Lo mismo que la teoría de la evolución de Darwin. Esto es un dogma. Es decir, la ciencia se está dogmatizando, porque todo esto no son teorías probadas. Ninguna. El origen de la vida ni la teoría de la evolución de Darwin no son teorías privadas. Se supone son supuestos que parece que pueden ser razonables, pero no están probadas. A mí, por ejemplo, bueno, no me cabe duda de que la teoría de la evolución de Darwin podría explicar la evolución de las especies desde el supuesto Luca, supuesto que todavía no se tiene idea de por dónde va. Dice, aunque a mí particularmente lo de la evolución por puro azar siempre me llamó la atención, siempre me rechinaba este tema, porque ¿de verdad la mantis orquídea con su imitación casi perfecta de una flor es el resultado de la evolución por azar? Fijaros aquí el insecto, la mantis orquídea, cuyos colores y sus matices son idénticos a las de la orquídea en la cual suelen posarse. Claro, esto se mimetizan directamente, pero claro, que esto se haya producido gradualmente, poquito a poquito, pues esto dice, si es que estos matices son perfectos. Parece más que la orquídea le esté diciendo al insecto, oye, que cambia este color para parecerte a mí y ahora un poquito más sobre este. Es decir, que haya una interacción, es decir, pero esto que de mutación a mutación tenga perfectos los colores, pues a mí me parece extraño, me rechina, lo mismo que el insecto palo, ¿no?, que se ve aquí. Dice, es que esto poquito a poquito que se haya producido, pues bueno. Pero en fin, esto es la teoría de la evolución de Darwin. Ay, yo no comprendo. Bueno, pues como decía la canción Yo no comprendo, mi mente científico-técnica no comprende muy bien que el universo haya aparecido por azar, según dice la teoría del Big Bang, que el universo tenga un ajuste tan sorprendente que ha permitido generar la vida y al ser humano también por azar, que la vida se haya originado por azar, que la evolución de los seres vivos hasta llegar al ser humano con su extraordinaria mente y conciencia también haya sido por azar, es decir, azar, todo por azar. Claro, a mí tampoco me cuadra que la única explicación sea la de un Dios creador, porque claro, sería como el Dios tapa agujeros
que dice, bueno, como esto no sé de qué va, pues esto lo ha hecho Dios, lo ha creado Dios, lo ha organizado tal así, perfecto y ya está. A mí esto tampoco me cuadra, a mi mente científico-técnica, como decía, no le cuadra la idea del Dios creador, ¿no? De todas formas, como decía antes, me sorprende que la ciencia materialista haya sustituido el Dios de la Biblia por el Dios azar. Antes todo se explicaba como creación de Dios. Ahora todo se explica como creación del azar. La fe que tiene la ciencia materialista en el Dios azar es tan fuerte como la de los creyentes en el Dios creador de la Biblia, lo que yo comentaba antes del dogmatismo total de la ciencia. Cualquier teoría que tiene una pinta tal, esto es un dogma, es así, punto, aunque nunca se haya demostrado. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, pues acabo. Creo que a la ciencia le falta por conocer algo clave y fundamental que puede ayudar a explicar la influencia o no del azar en el origen del mundo que nos rodea. Algo que es la base de todo el mundo que nos rodea, el fundamento de todo el mundo que nos rodea. Ya sabéis que yo en algunas de las charlas yo hablo de la conciencia global, de algo que sustenta todo el mundo que nos rodea y que es algo inteligente, que puede ser la conciencia global, la mente universal, el universo mental, etc. Pues bueno, algo que parece inteligente, que es la base de todo lo que el mundo, de todo el mundo que nos rodea. Pues nada más, muchas gracias.